Iniciemos la charla número 27 del recorrido que estamos haciendo por Jerez de la Frontera. Vamos a ir por Ronda de Muleros, San Telmo, el eje de Cerro Fuerte hasta llegar a Cruz Vieja y girar en Zarza. Es decir, todo ese grupo de arrabal medieval de la ciudad califal. Como hemos visto hasta ahora, hemos ido rodeando Jerez de la Frontera por el extrarradio y ya en esta lección vamos a entrar en lo que fue el casco histórico medieval, en toda la zona de San Telmo. Iremos recorriendo todos estos arrabales medievales para ya llegar de nuevo a la muralla califal. Como veis, vamos a iniciar el recorrido en la Ronda de Muleros para seguir en este borde de San Telmo y luego coger Cerro Fuerte como eje principal de nuestro recorrido volviendo por la calle Zarza. Este es el recorrido que haremos. Fijaros que, lo vamos a ver ahora, estamos en un arrabal medieval de la ciudad. También San Miguel aparentemente es un arrabal medieval, pero yo tengo mis dudas sobre ese tema. Ahora lo vamos a ver. Fijaros que este es el plano de Madoz, un plano estupendo donde podemos comparar un poquito cómo era la ciudad en el siglo XIX. Fijaros que aquí está San Miguel, con esta forma tan clara, casi circular, como si hubiera sido una pequeña ciudad diferente a los arrabales, una ciudad con personalidad propia, y de él nace, en este punto de la puerta de este burgo de San Miguel, nacen los caminos que se dirigen, uno, el camino que es Cerro Fuerte, y otro, el camino de Empedrada. Fijaros que al final vamos a ver cómo este camino que se dirigía hacia el arrecife de San Telmo, hacia Puerto de Santa María, va a tener muchísima menos importancia. No sabemos por qué, pero el Jerez medieval, el Jerez tras la Reconquista, su dirección es Medinasidonia. Esa es realmente su dirección. Fijaros que son los caminos que van hacia Medinasidonia, como al final será también Sol, Empedrada, todos se van a dirigir hacia el este. Mientras que los caminos que van hacia el sur van a tener muy poquita fuerza. Fijaros que ningún camino hacia el sur generó ningún arrabal. Alguien podría decir, bueno, aquí era un punto muy difícil porque era el punto de defensa de la ciudad. Pero aquí quizá la topografía efectivamente ayudaba a que la ciudad se expandiera en esta dirección. Pero es significativo que los caminos que bajan hacia el sur, si os fijáis, apenas forman en ningún momento arrabales. En este plano tan bonito, en esta visión, ahí podemos ver un poquito, vemos San Miguel allí, esta es la catedral, vemos la muralla califal muy claramente, Santiago, y ahí vemos el arrabal, esa calle que se ve allí en la lejanía, esa probablemente sea Cerro Fuerte o Empedrada, y aquí probablemente están el resto de arrabales que van a formar esta zona en torno a San Francisco. Aquí tenemos San Francisco, y ahí probablemente la Trinidad o las Angustias, y el borde que marca esta ciudad. Fijaros que se dirigen todos hacia esa colina que se dirige hacia el final, hacia el puente de la Cartuja. Mientras que aquí esta vaguada, donde estaba el portal, donde entraban las marismas, entraba el mar, parece que es menos accesible, por eso los caminos tratan de bordearla. En este plano del año 26, es un plano menos detallado que el de Madoz, pero ya veis cómo la calle del Sol, Puerta del Sol, acaba cobrando mucha fuerza, Empedrada va a unirse a ella, mientras que Cerro Fuerte parece que muere en esta vaguada de San Telmo, de la Ollanca de San Telmo, que incluso llegó a ser un vertedero. Ahora fijaros aquí, este es el plano 50.000 del mapa topográfico nacional, un plano muy antiguo que se empieza a hacer a finales del 19 y se acaba hacia la Guerra Civil. Fijaros cómo se ve muy claramente el círculo que forma el burgo de San Miguel, y de él van naciendo estos caminos, como es Empedrada y Cerro Fuerte, son los dos caminos que nacen de San Miguel, porque este otro sol ya no nace en San Miguel, sino que nace en el borde de San Miguel. Y fijaros cómo al final este es el que se va a llevar, por así decir, el dominio de todos los caminos. Aquí veis cómo llegaba el camino de la arrecife de San Telmo, llegaba a esta vaguada, al igual había aquí un arroyo que nacía aquí, ahí se ve muy bien, y cómo era una vaguada que hubiese dado origen a un precioso anfiteatro, a un precioso parque circular, semicircular, que por desgracia ha estado a punto de lograrse, pero no ha sido así.
Como veis, este camino acaba truncado, todo este arrabal que vamos a ver de Cerrofuerte va a acabar truncado ante la topografía y ante el arroyo de San Telmo. Aquí lo comparamos con el plano de los años 70, donde, como veis, aún está esto sin conformar, pero ya se ha consolidado todas las construcciones de esta zona de aquí. Ya aún no se ha abierto la ronda de San Telmo, pero ya está a punto de abrirse hacia la plaza de Madre de Dios que se está formando. Aquí es una fotografía del vuelo americano del año 56, para que veáis un poco cómo este arrabal, que se ve que es un arrabal que nace posterior, está lleno de bodegas y llega a la zona del instituto, el colegio, y aquí vemos San Telmo. Y aquí vemos cómo nuestro camino, el que vamos a seguir, Cerrofuerte, llega hasta este espacio. Fijaros que aquí había unas naves de bodegas, lado de San Telmo. Esto estaba sin construir. Pero fijaros la carretera, qué bonito dibujo hacía. Esto es lo que teníamos que haber hecho. Haber valorado esta ronda de Muleros, ronda de San Telmo, y haber hecho esta curva, en vez de haber hecho este viaducto que se ha hecho con este paso inferior. Aquí se podía haber hecho una gran elipse desde la cual nacieran los caminos que dirigen hacia el sur. En fin, aún estamos a ocasión de hacerlo, porque era, fijaros, un escenario muy bonito de la ciudad. Bueno, y aquí para que veáis un poquito lo que os contaba, fijaros cómo este camino de empedrada y de Cerrofuerte, pues no tienen continuidad. Fijaros, aquí está esta colina donde se van a colocar las hermanitas, de donde está ahora ese albergue, que era un cerro que efectivamente los caminos no podían subir a él, con lo cual o se desviaban al sur de él, como ha pasado con Obispo Cirarda, que se pasa hacia el lado, o bien pasan al norte de él, que al final, el norte, pues al final va a ser la de Diego Fernández, que es la que cobra más fuerza. Es decir, que este cerro forzó un poco para que los caminos se dividieran o al norte o al sur. Y aquí, como veis, la hollanca de San Telmo, la olla de San Telmo, que descendía hacia el sur. Pero como veis, toda la ciudad tiende hacia el sureste. Aquí lo vemos ya en el plano de los años 70. Fijaros, aquí estaba el tren, el ferrocarril que iba a Bonanza, aún estaba. Aquí sobre este jardín ya se ha hecho el barrio de Villasequillo. Y bueno, y aquí tenemos esto que estaba aún sin conformar, con San Telmo en ese punto. Y esto era lo que os quería contar. Fijaros, esta es la muralla califal, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué había en San Miguel? San Miguel tiene una cota a veces más alta que la del Alcázar. Es muy raro que se hiciera aquí la muralla dejando esta colina eh, al peligro de una invasión. Yo siempre he supuesto que quizá aquí había una ciudad turdetana, un castro original, porque es casi una de las cotas más altas, y que la ciudad califal o romana se asentase un poquito en toda esta gran explanada, dejando esta colina como un punto probablemente donde hubo una fortaleza de defensa, algo así. Si no, no es comprensible. Además, fijaros que este arrabal no es un arrabal que nazca de las puertas de la ciudad. Solamente esta calle nace de la puerta de la ciudad califal. Sin embargo, parece como si él tuviera vida propia, como si hubiera tenido sus ejes propios de salida en torno a lo que había donde la iglesia de San Miguel. Fijaros que claramente se observa que este núcleo estuvo amurallado. Basta ver esta curvatura y esta otra curvatura para detectar que tuvo su propia muralla. Es decir, que aquí había un núcleo anterior a la ciudad califal o una fortaleza de defensa de la ciudad califal, pero aquí algo existió que tenía entidad propia, que luego sería el barrio de San Miguel. Fijaros cómo se nota que estas manzanas se pegan a la primitiva muralla y van cobrando esa forma semicircular. Son manzanas de arrabal. Esta sí que ya está basada en un camino que nace de la puerta principal que había aquí, de la ciudad califal, y que se dirige hacia aquí. Es decir, que este camino era un camino importante, tanto si descendía hacia el portal, hacia las marismas, porque fijaros la dirección que toma. Es absurdo tomar esta dirección para luego volver a bajar hacia allí, con lo cual creemos que este camino en origen
fue más importante que los demás. Sin embargo, luego este camino se murió y cobró vida mucho más este camino que procedía entre los burgos de San Pedro y de San Miguel. Este es el que va a cobrar vida hasta el tal punto que la calle empedrada va a buscar ese camino. Es decir, que como veis se ve muy claramente cuáles fueron los movimientos, la dinámica de la ciudad. Primero este fue el camino original, que es el que conforma y rodea San Miguel, y luego aparece este otro camino, al cual va a buscar las artes de Cruz Vieja la salida de San Miguel. Este podía haber acabado por triunfar. Al final la avenida que cobró más fuerza es la que hemos visto aquí, la de Diego Fernández, que es la que va a pasar al norte de este cerro donde se colocó no sé si eran las siervas o las hermanitas de los pobres, y ahora está esta fundación que está en la colina. Es decir, que los caminos tuvieron que sortear esta colina. Me pregunto también si el nombre de Cerro Fuerte viene por dirigirse a esta colina, aunque ya veis que no acaba de dirigirse hacia allí del claro, pero está claro que se está dirigiendo hacia algún punto fortificado. Y aquí veis cómo estas otras dos manzanas también rodean al núcleo de San Miguel. Y estas ya se han formado, son manzanas que yo llamo de aluvión, son manzanas que se forman a lo largo de los caminos. Si pudo existir, además de esta muralla, que sin duda existió, no sería una muralla de la importancia de la Califal, sería un muro probablemente de tapial, pero sin duda existió, si no nadie entiende que algo tenga una forma tan compacta, tan perfecta. Hasta es posible que existiera una segunda muralla, también muy humilde, que bordease la ciudad hasta San Telmo. Aquí os he marcado también la importancia de los conventos ya en época de la Reconquista, con los franciscanos, con los agustinos, con las clarisas y las ermitas. Fijaros cómo van marcando las puertas de la ciudad. La Cruz Vieja, como crucero de salida de una ciudad, marca la puerta de entrada al núcleo de San Miguel. Luego fue sustituida por la Yedra, que fijaros que al final se va a otro punto de confluencia de calles. Es decir, la ciudad ya está creciendo y estos elementos van perdiendo influencia, cediendo a los nuevos. Y aquí, como veis, estaba San Telmo, en un punto muy fortificado, muy estratégico, en este promontorio que dominaba un poco ya toda la vaguada hacia las marismas. Y ahora uno piensa, si esta es la ciudad califal con su alcázar, su alcazaba, muy probablemente en San Miguel, como os digo, hubo una fortaleza, muy probablemente las calles marcan que hubo una muralla. Esa muralla sin duda se uniría luego a la muralla califal con una puerta en este punto, se uniría también al barrio de San Pedro, a los arrabales, y habría una puerta aquí, un poquito antes de la Plaza de las Angustias, otra puerta probablemente aquí, otra puerta en este punto, un poco antes de Cruz Vieja. Se ve claramente por el urbanismo que aquí hay otra puerta de la ciudad. Esa puerta se va trasladando, es decir, se va moviendo hacia Cruz Vieja y luego hacia esta puerta de la ciudad, hacia la Puerta del Sol. Es decir, que os he contado en mi historia de la ciudad, que quiera ver las charlas sobre historia de la ciudad, hay 2 charlas que resumen todo, lo otro son creo que 20 charlas. La ciudad va creciendo en un juego de homotecias, es decir, como un juego de muñecas rusas. Cuando uno ve la muñeca más grande, se da cuenta que tiene los ojos en un punto, pero abre y hay una muñeca más pequeña y que tiene la misma forma que la muñeca grande. Y si la descubre, ve que dentro hay otra muñeca más pequeña que también tiene la misma figura. Es decir, la ciudad va creciendo de forma no concéntrica, porque el centro se va desplazando, en forma de círculos que van cada vez distanciándose más. Fijaros, se podría sacar de aquí una proporción para luego ver dónde va el nuevo barrio. Probablemente se cumple esa progresión geométrica de las murallas, la primera muralla, la segunda muralla, la tercera muralla y ya la que sería la ronda con la cuarta muralla, o la quinta muralla con la circunvalación. Son leyes secretas que tiene la ciudad. Y ahora fijaros las ermitas que marcaban los límites de esas ciudades. Por aquí estaba San Antón,
quizá una ermita. San Antón muchas veces es un hospital para mendigos que parece que estaba por aquí. San Miguel, que creció probablemente donde estuvo la antigua fortaleza. San Pablo, fijaros que están actuando como si San Miguel fuera una ciudad propia, con sus propias puertas, sus propias ermitas. Aquí la Cruz Vieja, que no evolucionó hasta producir una ermita. ¿Por qué? Porque muy pronto aparecieron San Telmo, donde probablemente había también una fortificación. San Telmo es patrón de los marineros, todo indica que aquí estaba ya la zona de, incluso llegó a estar el puerto árabe y el puerto romano un poquito más abajo, es que ya era una zona en relación con el mar. San Justo creo que es otra ermita probablemente en esta puerta de salida, y la ermita de la Hiedra también marcando otra puerta de entrada. Fijaros cómo las cruces, los subilladeros, las ermitas, los calvarios van marcando normalmente las puertas de la ciudad, las salidas de la ciudad. Y aquí las angustias marcando un poquito esta salida que acabó siendo tan importante, pero luego que fue truncada. Probablemente aquí estaba el castillo del Tinte, y aquí yo siempre he creído que donde está ahora esta fundación tuvo que ver probablemente un punto fortificado, quizá una torre de vigilancia, porque es un punto muy alto y muy importante en la silueta de la ciudad. Y las puertas, pues ya veis, probablemente aquí hubo una puerta de salida hacia el sur, pero las puertas principales ya veis que se están todas situando en esta dirección. Bueno, vamos a empezar ya el recorrido. Estamos en Ronda de Muleros, este era el hospital para mujeres enfermas. Seguimos y aquí ya empieza una manzana de aluvión, llamo manzanas de aluvión a las que se forman un poco entre caminos que salen como aluviones de un río. Esta otra, que fijaros que aquí hay restos de un antiguo camino que ha quedado cerrado. Y ya aparece otra manzana de aluvión pequeña que va rodeando nuestra ciudad. Fijaros que esta forma tan clara, en torno a una especie de camino, indica que probablemente este arrabal, este segundo arrabal de San Miguel, no es un arrabal de San Miguel, no es el propio San Miguel, probablemente tuvo una pequeña muralla, una muralla de tierra, una cerca muy sencilla que le dio esta forma. Si no, las ciudades no crecen con esta unidad y con esta continuidad. ¿Veis? Aquí está esta pequeñita manzana de aluvión, y aquí veis cómo seguía probablemente ese antiguo camino de ronda, camino muralla. Si nos metemos por ahí, vemos lo pequeñita que es esta manzana. Estamos aquí, para que hagáis una idea. Bien, pues seguimos rodeando estos bloques nuevos, que por desgracia tienen mucha vivienda interior, ya hemos visto. Fijaros qué pena este paseo, que es un paseo precioso, qué pena que el promotor no haya querido colocar aquí locales, hubieran dado origen a puestos, a cafeterías, a elementos, porque esta es una ronda importantísima. Es el paseo cornisa de la ciudad. Algún día la ciudad lo entenderá así y convertirá esto en un gran paseo mirador, porque lo es. Sin embargo, hemos colocado viviendas en planta baja. Qué pena. Bueno, aquí veis la enorme densidad. Me da mucha pena que aquí haya quizá viviendas interiores. Si no, no se entiende tanto pequeño patio. En fin. Otro bloque que continúa, y aquí ya tenemos una alegría, que es ver esta maravillosa nave con esta construcción. Fijaros, alguien puede decir, bueno, es una ruina, es la elegancia que tienen estos huecos recercados en piedra. Aquí se ve que hubo un levante, y luego veremos hacia el otro lado, tiene un carácter casi de pequeño palacio. A mí me parece emocionante, tiene una dignidad, fijaros la escala de los huecos, unos huecos tremendos. Es una nave bellísima. El mismo sensación de refuerzo del zócalo. Me parece preciosa. No sé si estará protegida o no, pero merece la pena que se protegiera. Este impresionante balcón o hueco a esta cota tan alta. Alguien podría decir, es como si hubieran excavado la calle. Pero fijaros qué bonita es este lienzo. Esos huecos fantásticos. Llegamos a mirar aquí, ya aparece el enorme hastial con estas puertas. No sé si esto estaba pensado para cargar desde los carromatos o es que aquí se excavó
y se perdió la cota original. Aquí un precioso colegio, fantástico, que pienso si es del arquitecto de la Cuadra, ese gran arquitecto que tuvo Jerez, porque hay elementos que recuerdan un poquito al nuevo cementerio, pero es un edificio fantástico. Fijaros qué carpinterías, las que están por detrás de esta cuadrícula, que es moderna, qué carpinterías tan bonitas, qué elegancia la de los huecos, fijaros con este elemento blanco en torno al ladrillo, o esos huecos de arriba. Fijaros qué preciosidad, porque son huecos muy modernos, con casi art déco, casi racionalistas, y muy modernos, muy horizontales. Fantástico, es un edificio emocionante. Espero que esté protegido, que no se pueda transformar. Porque fijaros las vistas que tenemos desde ese... Es un paseo para la ciudad fantástico. Y aquí empieza esa pequeña placita, ahí vemos el colegio, y fijaros, y aquí tenemos San Telmo, es decir, tenemos 3 grandes monumentos de la ciudad conformando esta plaza, y eso es una suerte tremenda. Uno piensa que este tráfico, que esta plaza podría unir con este jardín y con la nave y ser una gran plaza mirador de la ciudad. La ciudad aún no lo ha visto, la plaza está un poco olvidada, y es un espacio que puede ser fantástico, es un mirador de la ciudad maravilloso. Aquí lo veis, luego lo veremos mejor. Bien, pues ahora vamos a entrar por esta zona de aquí. Perdonad, sí. No, vamos a seguir ahora esta calle de aquí, desde este punto, que es donde empezamos el recorrido. Vamos a seguir esta calle para volver a llegar a este punto. Esta es la calle Zarza, acabaremos bajando por ella y acabará la lección. Nace desde este punto, esta calle nuestra nace desde este punto muy esbelto, y de ahí nace, se ensancha y nace. Es decir, aquí acababa esta es una manzana de aluvión del barrio de San Miguel, que era un círculo casi perfecto. Y este ya es un arrabal de esa ciudad de San Miguel. Como veis, va subiendo un poquito y vamos recorriendo. Aquí se agradece que está muy cuidado, aunque faltan muchos árboles, pues esto, aunque protestarán mucho quizá los vecinos, es muy bonito una calle con este pequeño arbolado, es fantástica. Yo siempre apoyo la plantación en pequeñas calles que si no, no serían más que aparcamientos. Supongo que protestarán mucho los vecinos. Fijaros qué pena esos bloques nuevos, qué escala se les ha dado tan alta. Alguien dice, bueno, no es tanto, pero sí lo es en esta calle. Fijaros cómo va a quedar esta calle cuando todos le eleven sus 3 plantas. No hay ningún gesto de haberse echado un poquito hacia atrás para haber respetado la escala de la calle. Qué pena. Y luego con vivienda en planta baja, claro. Y además justo aquí desaparece el arbolado. No sé por qué desaparece el arbolado, pero veis, son excesivas. Estos bloques son excesivos. Fijaos la diferencia con un baja más 1. Este otro, por ejemplo, trató de mantener esa cornisa, pero se podía haber echado un poquito hacia atrás. Es que realmente la ambición de los promotores no tiene límite. No tiene límite y destruyen realmente la ciudad. Ya sé que el plan general les ha dado esta edificabilidad, pues el plan general está mal, claramente. Aquí, bueno, es una arquitectura muy austera, que está bien, pero aquí hay vivienda en planta baja. Fijaros, en cambio, qué categoría cuando aparecemos ante la nave. Fijaros, qué construcción. Era la que veíamos al otro lado, que tenía un levante. Fijaros, qué maravillosa construcción con sus molduras de piedra, fantástica. Su portal. Fijaros, este considero el primer pequeño palacio de nuestro recorrido, el número 1. Emocionante. Y fijaros la impresionante nave, fantástica. Si aquí permitieran construir, pues por supuesto habría que respetar esta planta baja como fuera y esas cornisas. Y aquí aparece la preciosa valla del colegio. Luego seguiremos por esa calle. Vamos ya llegando, fijaros lo que os decía, 3 monumentos, la gran nave, el colegio y San Telmo, y una plaza delante. Es un escenario fantástico para crear un precioso escenario para Jerez. Fijaros qué espacio se podía
generar aquí. Quizá habría que cambiar un poquito este arbolado, ese tráfico hacerlo semipeatonal y unir esto también con la nave, es decir, crear un escenario que es muy bonito. Y luego plantar un arbolado que indique la unidad de esta placita, no un arbolado que se refiera solo a este cuadrado, sino a toda la plaza. Bueno, fijaros qué conjunto más bonito se puede formar aquí. Probablemente uniendo, subiendo aquí la cota para formar una plaza, suprimiendo este vial y creando una explanada fantástica. ¿Veis? Aquí incorporaríamos este jardín a la plaza. Se crearía un escenario muy bonito para Jerez. Y esto podría ser semi-peatonal o que este tráfico salga por otra de las calles. Porque fijaros las vistas que tenemos. Muy bien, pues ahora vamos a... Esto es lo que os comentaba, fijaros. Qué posibilidades enormes hay de que este espacio sea un espacio unitario con estos tres grandes monumentos. Bien, ahora vamos a ir a subir un poquito a ese espacio. Vemos el colegio por el otro lado. Aquí se ve que ha habido algún derribo. Y la preciosa capilla de San Telmo patrón de los marineros, que está en un punto estratégico para la ciudad, el borde de esta cornisa de la ciudad. Fijaros que aquí hay restos de antiguas bodegas y ahí por desgracia ha habido unas construcciones desmesuradas. Es una pena. Aquí en la calle Pavía, que va girando en torno al semicírculo, que antes ese semicírculo no existía, es decir, antes este espacio daba ya al paisaje. Vimos restos de otras grandes bodegas. Llegamos por detrás del colegio. Fijaros que una pequeña casita que forma la esquina. Y seguimos, aquí hay un bloque nuevo de viviendas. Y seguimos hasta la otra callejita que tenemos aquí, que es la calle Martín Fernández. Y ahí era donde habíamos pasado antes, ¿recordáis? Vamos a subir un poquito por ella porque tenemos otra sorpresa. Este es el segundo palacio de nuestro recorrido. Fijaros qué casa tan fantástica. Las molduras de piedra, el portalón, las ménsulas. Fijaros que la barandilla es muy austera, pero es una casa fantástica. Apenas que esté abandonada, pero es un verdadero pequeño palacio. Aquí la tenemos. Fijaros, probablemente tiene aquí, esto sea de su parcela, es decir, puede llegar a tener un jardín. Y aquí tenemos otra que no sabríamos si considerar también el tercer palacio de nuestro recorrido, porque fijaros, tiene los balcones, tiene esas ménsulas en el balcón, tiene este gesto tan bonito del chaflán. Bueno, es una casa que no deja de ser interesante. Vamos a bajar por ella. ¿Veis? Ahí tenemos lo que os decía. Aquí hay una casa muy graciosa, fijaros, preciosa las celosías, la pena es que se ha ocupado la terraza. Pero bueno, ya veis que la altura es excesiva para esta calle. Aquí tenemos otra también que es interesante con este juego de esculturas que forma sus terrazas. Siempre agradecemos, aunque sea una arquitectura que por escala escapa a estas calles, es bonito cuando el arquitecto ha logrado crear estos elementos. Son casas siempre de interés, ya veis que es como una escultura. Pero aquí al lado tenemos otro, que sería quizá cuarto palacio nuestro. Fijaros qué maravilla, la cornisa preciosa. Es una casa muy, muy poderosa. Fijaros lo larga que es. No sabía si considerar que eran dos, pero realmente fijaros qué bonita casa. Con este gesto del hueco que quiere llegar las molduras de piedra. Es una pena que toda esté tan alterada. Enfrente tenemos otra casa. Bueno, esta que os decía también puede ser una casa interesante, pero esta, fijaros, basta ver estos balcones con la barandilla de madera tan bonitos, mirar el grosor de los muros y el portalón. Creo que aquí se está escondiendo, fijaros también la composición de los huecos. Yo creo que esta casa esconde una casa palacio. Alguien dirá, bueno, llama usted palacio a cualquier cosa. No, no, no. Cuando una casa tiene
esa entidad, esas proporciones, esa simetría, pues ya es una casa palaciega. Este es el final y vamos a girar. Ahí llegamos ya a la calle que luego seguiremos. Fijaros, aquí se ve perfectamente el empaque que tiene esta preciosa construcción. Fijaros las ménsulas, los maravillosos dinteles. Pues bien, otro de los palacios de nuestro recorrido. Fijaros qué bonita es. Un tema muy jerezano que es elementos de madera que marcan. Y aquí aún queda el guardapolvo del balcón. Muy, muy bonita esta casa. Y ahora vamos a dar la vuelta en torno a este espacio de San Telmo. Fijaros cómo San Telmo parece una fortaleza, era un punto realmente donde habría un elemento defensivo. Y aquí fijaros qué pena, porque San Telmo la ronda podía haber girado formando aquí una gran plaza semicircular. Mirad qué bonita, podía haberse conformado. Aún estamos a tiempo de conformar, pero hicimos un viaducto para resolver el tráfico, que se resolvió muy bien, pero con un carácter muy poco urbano. Porque yo pienso que este descenso, en vez de haber descendido, podía haber hecho esta curva perfectamente, pegada a las construcciones, y aquí haber tenido los enlaces y haber formado un gran parque y una gran plaza semicircular. Fijaros que todo lo está señalando, pero esto pues lo alteró todo. Ese intento de crear un nudo que para el tráfico está muy bien, pero se podría haber hecho con un carácter mucho más urbano. Ya entendéis lo que quiero decir perfectamente, ¿no? Ahí se incorpora el otro tráfico. Y aquí, fijaros, empezaría esa plaza semicircular. Vemos este edificio, tiene fuerza, es austero. Este otro también pues tiene su carácter. Este también, dentro de su densidad, que es enorme también, pues tiene su carácter. Fijaros la plaza semicircular que se podría haber formado aquí, ovalada. ¿Veis? Tenemos sitio. Yo lo que proponía era que el tráfico hubiera venido por aquí para crear ahí un gran jardín central. Aquí se ve que se ha cortado, se ha truncado el recorrido, pero veis cómo está estorbando este subterráneo. Esta casa sí que no nos aporta nada. Y ahí aparece la bodega que veíamos antes por detrás. Pero fijaros qué conjunto se podría haber formado aquí si la arquitectura hubiera tenido más categoría, más ilusión. Esta es una de las calles entre bloques. Fijaros este bloque qué denso es, qué poco nos aporta. Y fijaros la brutalidad de su densidad, igual que este. Este también es muy denso, fijaros estos pequeños patios. Y este no digamos. Es tremendo. Aquí os lo vuelvo a mostrar, ¿veis? Aquí, desde San Telmo hasta aquí, se podía haber formado una plaza semicircular fantástica. Aquí, fijaros, estaba ya dibujada casi. Casi dibujada. Bueno, pues seguimos por San Justo, que aquí probablemente hubo una ermita de final de la ciudad, antes de la hondonada que caía, al igual que en el otro extremo estaba San Telmo, y en el otro extremo la Yedra, pues aquí, dando final a la ciudad, a esta calle que tuvo mucha fuerza, la prueba es que generó todo este arrabal, pues probablemente estaba una ermita de San Justo por aquí. Luego ya veis que este camino se murió. Las ciudades, hay caminos que van muriendo. Aquí esto es lo que os decía, fijaros la densidad brutal que tiene ese bloque. Y mirar hacia allá, donde se ve ya, es decir, un punto muy bonito para ver formado una placita de final de ciudad y aquí ya un parque de final. Y bueno, vamos a seguir Aquí empieza ya nuestra calle. Fijaros que no hay arbolado, las aceras están descuidadas, los postes de madera. Bueno, esto es 2012, igual ya se han puesto farolas de carretera, fijaros. Fijaros qué descuidada está esta pobre calle. Está totalmente abandonada. Están apareciendo nuevas construcciones que son respetuosas, pero un tanto falsas. Eso es lo que nos da pena, que es una calle que ha perdido mucha arquitectura popular y tiene una falsa arquitectura popular moderna.
Y es una calle que necesita arbolado, necesita un poco más de cariño. Fijaros estas farolas de... Esto no... Fijaros las aceras. Es una pena, espero que le llegue el momento a esta calle. Pero veis, son arquitecturas que no nos aportan mucho. Porque si fueran populares de verdad, si fueran auténticas, pero el problema es que son modernas, pero ocultan que sean modernas. Nos metemos por esta callejita de lecheras para que veáis que tenemos aquí. Fijaros, aquí hay escondido otro palacio de Jerez. Mirar la altura que tienen los espacios, mirar la preciosa simetría, la composición. A pesar de estar tan olvidado, esconde un palacio. Ahí llegamos hasta la calle. ¿Veis? Es un fantástico palacio. Lo incorporamos a nuestra lista. Aquí lo tenemos. Sigamos por la calle. Ya veis que es una calle que le falta un poquito de cariño y hay muchas construcciones nuevas. Estos grandes vuelos que imitan lo antiguo. Preferiríamos que fueran más auténticas. Si son nuevas, pues que muestren que sean nuevas. Aunque no por eso tienen que ser exageradas, pueden ser austeras. Y nos metemos por otra de las callecitas. Hay restos de una nave. Y seguimos. Seguimos por nuestra calle de Cerro Fuerte. Fijaros esta casita, ese balcón tan elegante en este verde, muy jerezano, es este precioso verde, como si ocultase una casa valiosa. Aquí tenemos otra, con esa rejería tan bonita, con las molduras. Estamos pintando en Jerez la piedra siempre con pintura. Es una pena porque hay unas molduras maravillosas de piedra y lucirían mucho más sin pintar. Y al lado tenemos otra, ¿veis? Una casa tiene los restos para sujetar las cortinas de esparto, de yute, y aquí tenemos otra también muy interesante. Fijaros qué tamaño tiene este frente. Y veis, son casas muy interesantes. Y enfrente tenemos esta maravillosa ruina, podríamos decir que es una ruina. Fijaros la moldura de las puertas. Da la impresión como si la calle hubiera subido aquí el nivel, como si hubiera tenido más baja la rasante. Fijaros qué maravillosa casa, con un torreón. Pienso si esto significará Cerro Fuerte, o quizá me equivoque, pero da la impresión que aquí hubo un elemento defensivo. Fijaros qué torre tan maravillosa, qué cornisa. Y restos de arquería. Fantástico esta casa. Ya veis que tuvo un levante sobre un gran zócalo de sillería. Es fantástico. Quizá el hecho de estar abandonada aún le da más poesía, ¿no? Pero es una pieza fantástica. Fijaros, esto rehabilitado, qué extraordinario sería. Aquí la tenemos, además, fijaros, va hasta el otro lado, claro, como es natural. Una pieza fantástica. Y al otro lado ya veis el tamaño que captura. Parece realmente un castillo. Esta construcción parece una fortaleza. No es locura que hubiera aquí una fortaleza defendiendo las entradas a la ciudad. Sigue con la otra casa, pero ahora nos vamos a meter por esta calle Galván. Fijaros, aquí se ha hecho con mucho cariño, se ha hecho una plantación. Y yo creo que esto salva muchas de estas callejitas, donde la arquitectura no es muy... Aquí tenemos otra muy interesante, está muy pintada, pero ya se ven las molduras, todo indica una casa interesante. ¿Veis? La rejería. Seguimos aquí a esta casa y aquí nos encontramos esta maravilla. Da la impresión como hubiera sido un edificio institucional con este gran portalón, como algún gran almacén, algún depósito de algo, pero es fantástico. Lo consideramos otro de nuestros palacios. Fijaos qué bonito es. Las piedras todas talladas, las pilastras que marcan la fachada. Es una de las piezas más bonitas, luego veremos más, pero... Y ahí enfrente tenemos algo que es nuevo, pero bueno, tiene una cierta elegancia, un cierto ritmo. También le da el sol, claro. Y tenemos otra que
No sabemos bien su origen. Y aquí tenemos otra que también nuestras dudas son si son modernas o son antiguas. Pero lo cierto es que es una composición muy, muy bonita. Estamos aquí y ahora vamos a girar hacia aquí, por la calle Molino de Viento. ¿Veis? Estamos dentro de... Estos serían probablemente caminos en el campo y aquí vendría la muralla de San Miguel. ¿Ves? La calle Molino de Viento empieza aquí. Esta casa también es muy interesante. Es una composición palacial. Si se llama Molino de Viento, esta es la que os decía que es bonita de composición. Probablemente hubo un molino de viento. Al fin y al cabo es un punto muy alto de la ciudad. Y perfectamente lo que no sabemos dónde estaba el molino. No sabemos si estaría aquí, dónde está esta nave. Porque veis, aquí parece una nave muy curiosa. Un gran portalón que se le ha ido ampliando. No sabemos si sería este el molino. Casas que tratan de imitar la arquitectura antigua. Y aquí tenemos otro palacio. Fijaros qué bonito es. Se nota enseguida por el tamaño de los huecos tan altos, por el tamaño de las alas que se deducen del alero. Y mirar el pequeño escudito. Ya se veía que era otro gran palacio. Aquí pasa, la pena es que hay una ordenanza en Jerez, pasó en muchas ciudades españolas en el 19, que se prohibió que las aguas cayeran a la acera. Incluso se obligó a que los canalones se incrustaran en las fachadas. Eso supuso la destrucción de muchísimas fachadas. Hemos visto en el palacio ese de la calle Cerro Fuerte. Y es una pena. No sé, a veces yo pienso que no pasa nada porque el agua caiga a las calles. Y al cabo las limpiaría. Aquí se está haciendo una dotación. Y fijaros que al lado tenemos otro palacio, otra gran casa-palacio, con esta típica rejería isabelina. Fijaros cómo poco a poco, en la primera parte de Cerro Fuerte no había apenas casas-palacio, pero ahora conforme nos vamos acercando a San Miguel van aumentando. Y eso que algunas han desaparecido. Fijaros que aquí tenemos otra, también muy muy bonita. Fijaros que ha perdido uno de los huecos o balcones, pero es también una casa muy interesante con estos enormes huecos. Y al lado tenemos otra que también es interesante, fijaros, este típico decoración isabelina que conocemos por todo Jerez, aparece este capialzado del hueco. Y enfrente tenemos esta maravilla. Me parece emocionante. Fijaros que es un palacio neoclásico, fijaros la austeridad de la rejería, el tamaño de los huecos, la simetría perfecta. Luego fijaros este pequeño detalle de avance, de un pequeñísimo matiz de avance de la pared, típico del neoclasicismo. Fijaros qué bonito también el detalle de la moldura que recrece como insinuando un balcón aquí y este elemento de recrecido típico del neoclasicismo y las ménsulas tan austeras. Parece un palacio fantástico. Mirad qué bonito el recrecido ahí en la cornisa. Esta es una obra maestra. Es un arquitecto fantástico. Fijaros que no hay mucho neoclasicismo en Jerez. Vimos en la Merced, recordáis que habíamos visto un frente muy bonito, una especie de pequeña exedra neoclásica. Fijaros que aquí da la impresión que se ha enchanchado la puerta, pero es una pieza fantástica. Mirar el recercado otra vez aquí, típico del neoclasicismo. Este palacio podía estar en Sicilia, en Nápoles, en España, ¿por qué no? Claro. Pero es un arquitecto estupendo. Fijaros este gesto, como insinuando que aquí hubiese querido un balcón. Es maravilloso. O sea, es un arquitecto de primer orden el que hizo esta casa. Aquí la tenemos, la gran casa con su jardín, una pieza magistral. Y ya llegamos a la calle Zarza, que luego volveremos a ella. Estamos aquí. Vamos a volver ahora aquí. Recordáis que nos habíamos quedado aquí. Sigue el palacio ya restaurado. Fijaros qué sillería maravillosa. Aquí está lo que os comentaba de las tuberías. Fijaros el daño que se hace a los muros por esta tontería de empeñarse en que el canalón esté dentro de los muros de la fachada. Es un palacio precioso. Es una pena que, bueno, llegó a ser una universidad del CEU,
Hubiera estado muy bien que hubiera seguido aquí esa pequeña universidad. Es fantástico, muy bonito restaurado. Y enfrente tenemos otro gran casa-palacio, fantástica. Luego la volveremos a ver. Llegamos a la esquinita. Esas casas no las veremos en la siguiente lección. Y aquí estaba la cruz vieja. Indica que aquí empezaba la ciudad, empezaba el campo y que ahí acababa el núcleo de San Miguel. La pena es que en vez de la cruz se ha puesto la estatua de Lola Flores. Fijaros qué precioso palacio. Y ahí tenemos ese tan fantástico. Lo veremos en la siguiente lección. Era un palacio, tenía una biblioteca fantástica, ha sido muchas cosas, ha sido cuartel de la Guardia Civil, colegio, universidad. Lo bonito es que flanquean dos arcángeles, San Rafael y San Miguel. Flanquean la fachada como una protección de la casa. Tenía una gran biblioteca que se perdió en un naufragio, aparte que ya la habían saqueado los ladrones franceses. San Rafael, como os digo. Arcángel que acompaña, que cura, que ayuda. Mirad qué bonito palacio fantástico. Y este es el que os decía, que también oculta un gran palacio. Fijaros la construcción, los huecos tan verticales, tan elegantes. Enseguida se detectan los palacios. Aquí también hay algo sospechoso. Fijaros la altura de esta planta baja tan enorme. La rejería es antigua. Y probablemente, a pesar de su transformación, aquí haya otra casa digna. No sé si será incluso formando parte de esta casa originalmente, no lo sé. Seguimos. Y fijaros que aquí hay otra tercera casa fantástica, a pesar de su estrechez. Mirar la elegancia, cómo ha hecho que esta planta baja sea monumental, con este pequeño ático y el gran balcón. Esto transforma en una casita normal, la transforma en un verdadero palacio. Fijaros qué proporción de vertical. Fijaros que no hace falta mucha exageración. Las barandillas son muy ligeras, es la sensación de altura que tiene. Eso transforma en una vivienda humilde, la transforma en un verdadero palacio. Mirad qué bonita es. Aquí tenemos otra, fijaros también la planta baja altísima. Eso siempre es señal de una casa noble. Después a veces el grosor de los muros. Es muy austera con sus huecos, su rejería. Pero este piso también es muy alto, ya lo veis. Otra gran casa. Seguimos. Y aquí vamos a acabar en otro pequeño palacio. Fijaros, aquí se nota. ¿Veis la moldura de los huecos a pesar de este mirador? Los huecos que siempre son tan altos que luego la vida no los necesita tan altos. Mirad este precioso mirador. Fijaros qué altura de huecos y luego la vida necesita huecos más pequeños. Eso indica también que estamos ante otro palacio oculto. Aquí es donde acaba nuestra charla, Ramón de Cala. Aquí tenemos este impresionante casa, casi palacio enorme. Estamos aquí. Esta manzana no la estudiaremos, pero sí esta acera de aquí, la calle Zarza. Fijaros cómo aquí estaba la puerta de un núcleo de San Miguel que sin duda estuvo amurallado. Muy probablemente la primera muralla vino por aquí, luego se creó esta manzana de arrabal, ya veis cómo la he envuelto, probablemente también tendría su pequeña muralla, y luego ya se pegó esta manzana, que muchas veces estas manzanas eran el foso entre dos barriadas, pero luego se ocupó. Pero aquí estaba la puerta y sin duda hubo aquí una puerta de muralla. Mirad qué fantástico. Lo veremos también cuando veamos la calle empedrada. Y aquí, fijaros, giramos y ahí tenemos nuestro palacio. El que ya sospechábamos, pues mirar qué portalón, qué generosidad de rejerías. Y eso que fijaros que el pobre alero ha sufrido mucho. Mirar qué fantástica puerta. Y este exagerado balcón, muy muy bonito, tan volado. Enfrente tenemos este palacio, que es el que forma la esquina, que es muy grande.
Y esta es la calle Zarza, donde vamos a acabar la charla. Empezamos a subir. Mirar, otro gran palacio fantástico. Una sillería maravillosa. Es un palacio que actúa con simetría, pero luego tiene este anexo elegantísimo para abrir el portalón. Fijaros qué bonito es, y tiene los maravillosos miradores. Fijaros qué palacio. Palacio isabelino, pero con esas molduras, esos capialzados de los huecos. Eso no sé si es cerámica o ese adorno del central. Fijaros que tiene los restos de los toldos, que habría que recuperar los toldos, las cortinas exteriores de todas estas casas. Mirad qué preciosidad. He hecho esta guirnalda maravillosa. Fijaros este elemento también muy jerezano, estas celosías en planta baja. Bueno, una casa fantástica, es un palacio sin duda. Y enfrente tenemos, pequeñita, pero que enseguida se detecta, a pesar de que le han cambiado los miradores. Fijaros las dos cornisas que dejan ese foso. Mirad qué bonita casa. Parece como si quisiera, con este gesto, hacer ver que va a ser asimétrica la casa, pero fantástico, es una casa muy bonita. Seguimos. Esta no sabemos si es nueva o antigua, y llegamos ya a la esquina donde veníamos de Molino de Viento. Estamos ya en este punto y solo nos falta ya bajar por ahí, subir y luego bajar. Aquí tenemos otra casa muy interesante. Ya lo veis. Seguimos bajando ya y aquí aparece otra, que es ya la última de nuestro recorrido, también muy bonita. Con sus balcones, con esos pequeños detalles. Muchas veces uno no sabe si son antiguas o nuevas. Aquí tenemos otra también muy interesante. Fijaros, con muchos de estos elementos, que muchos son de piedra, pero están pintados. Sería fantástico que volviésemos a recuperar la piedra en todos estos elementos. Fijaros qué bonita casa. Muy sencilla también. Y ya acabamos el recorrido con la calle Zarza y llegamos a donde empezamos. ¿Te recordáis? Donde habíamos empezado. Muy bien, pues ya hemos hecho el recorrido. Ha sido un recorrido sencillo y habéis visto que hemos hecho un poco solamente estas dos calles principales y luego Molino de Viento y estas calles secundarias. Y esto es lo que os habíamos contado. Hemos hecho el recorrido de estos arrabales, pero que sin duda, por el orden que tienen, sin duda tuvieron una pequeña cerca, al igual que sin ninguna duda lo tuvo San Miguel. Y aquí veis un poco el núcleo original de San Miguel y las arrabales que se fueron probablemente amurallando. Quizá esto fue el foso entre el arrabal de San Miguel y estos nuevos arrabales que surgieron. Y luego estos fosos siempre se rellenan con manzanas de casas. Ahora quería mostraros lo que os he contado antes, las fortalezas que probablemente en una sucesión iban puntuando como los puntos altos de la ciudad, y también probablemente San Telmo. Podían ser pequeñas fortalezas, fortalezas antiguas, torres albarranas, las ermitas que marcaban las ciudades, la ciudad de San Miguel, la ermita que en las Angustias marcaba la salida de la ciudad, la Cruz Vieja, San Justo, San Telmo y la Hiedra. Fijaros, siempre ermitas marcando la salida de la ciudad. Eso nos va indicando dónde iba acabando la ciudad cada vez. Y aquí quería mostraros la importancia que tuvieron los conventos franciscanos, este otro convento que hubo aquí, Señora Santa Cruz, agustinos, San Miguel, las Clarisas descalzas, San Pablo, San Antón, el hospital para mujeres, San Telmo, San Justo, la Hiedra, Madre de Dios, las Angustias, la Trinidad, franciscanos descalzos y la capilla que vimos en la lección anterior. Fijaros cómo los conventos, las iglesias, las pequeñas capillas marcaban la ciudad, salvaban la ciudad. Era una constelación de tesoros y de estrellas. Y luego fijaros cómo en el siglo XIX llegan
los colegios religiosos, muchos de ellos de origen francés, otros italianos, como son la Salle, los salesianos, incluso aquí la Capilla Evangélica, también los jesuitas ya en el siglo XX se trasladaron aquí, no sé si eran las Siervas de María, que no sé por qué se llama esta calle así, no sé si tuvieron ahí un pequeño convento. Bueno, fijaros cómo el cristianismo enriquecía la ciudad, la protegía, la envolvía. Era un verdadero tesoro. Y lo que decíamos siempre, las bodegas. Aquí las bodegas es verdad que aunque no he marcado todas las que hay, pero sí que es verdad que se debilita un poco la secuencia de bodegas. Quizá porque ya estaban estos arrabales medievales y aquí ya el terreno caía. Pero aún quedaba toda esta franja de bodegas, esta franja, estas otras de aquí, de la Plaza de los Hilos, una bodega asombrosa que probablemente derribó casas para colocarse al corazón de San Miguel y, por supuesto, todas las que vimos en Mundo Nuevo, todas las gigantescas bodegas, entonces, y todas las que vimos en lecciones anteriores y que veremos en lecciones próximas. Aquí, no sé, había una fábrica de curtidos, pero había 2 naves, no sé si otra era bodega o no. Pero fijaros cómo el cinturón de bodegas seguía envolviendo la ciudad a pesar de la debilidad en esta zona de la vaguada de San Telmo. Y bueno, ya hemos acabado ya y solo quería contaros que los palacios que hemos ido contando pues son, fijaros que estábamos en 445 y hemos añadido 29, con lo cual estamos en 474 palacios de momento en este recorrido de Jerez. Muchas gracias.